Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de geopolítica. Teniendo en cuenta cómo está el panorama, a nadie le sorprenderá. Y lo hacemos con un amigo de este canal, Eduardo Irastorza, en su segunda participación amablemente en este podcast. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Él es profesor en la OBS Business School y es analista geopolítico. Y como digo, ya ha estado aquí antes, espero que siga viniendo. Y Eduardo, lo primero por lo que te quería preguntar, está todo muy calentito a nivel internacional ahora mismo, están una serie de conflictos muy, digamos, de actualidad. La primera pregunta sería, ¿qué te parece a ti que ha pasado en Venezuela? Bueno, lo que ha pasado es algo que se venía alargando, como se ha demostrado desde hacía mucho tiempo. Estados Unidos estaba decidido a recuperar el control de las reservas petrolíferas gasísticas de Venezuela. Como explicó Trump en una entrevista hace un par de días, todo aquello lo montamos nosotros, dijo. Es bueno que vuelva a nuestras manos. Realmente esa es su voluntad. Para ello, además, contaba con un escenario bastante favorable para justificar su acción, que no es otro que el de una dictadura que se mantenía durante décadas en Venezuela. Una administración que no reconocía las elecciones que se habían realizado recientemente. Habían quedado en una nebulosa que permitía que el sistema se perpetuase. Bien, ante eso, Estados Unidos decidió intervenir. Tenía cuatro escenarios de intervención. El primero de ellos era la desaparición física de Maduro, que al final ha resultado ser una pieza clave en todo este proceso, aunque yo sinceramente, porque este programa, pues igual que todos, cuando hablamos de geopolítica, no es un oráculo, ¿no? Sino que basamos hipótesis en función de la información que tenemos. Yo he de reconocer que hace unas semanas pensaba que no iba a ser ese el punto de partida, sino que iba a ser otro factor. El segundo de ellos. El segundo de ellos era el bloqueo. El bloqueo estaba funcionando muy bien. El bloqueo significaba movilizar la Armada, la US Navy, en la zona, hacer un gesto, una demostración de poder ante todos los países por debajo del río Bravo, ¿de acuerdo? De quién manda en el continente. Y en tercer lugar, pues justificar el inmenso gasto que suponía mover todos esos barcos, todos esos medios, con una estrategia de intervención a lo que es el tráfico de drogas. Bien, digamos que ese ha sido realmente el argumento que ha esgrimido Trump. De hecho, la primera acusación que se ha planteado contra Maduro no es eh, daños contra los derechos humanos ni cosas por el estilo, sino la de dirigir un cártel de narcotráfico, ¿no? De un narcoestado, como se suele decir. Eso ya lo han declarado en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que se va a investigar. Entonces, estar hundiendo sistemáticamente planeadoras con cargas sospechosas, o más que sospechosas, pues era realmente una manera de meter presión y una manera de justificar ese gesto, ¿no? Bien, además hubo un incremento de este segundo aspecto, que es el bloqueo naval. El bloqueo naval de lo que se ha dado en llamar pues la flota fantasma, que sacaba petróleo de Venezuela para mantener la economía de un país en una crisis, en una recesión brutal, nivel de inflación brutal también, ¿no? De esto podríamos hablar específicamente de ello, pero digamos que era la variable, por ahora nos quedamos con que se trata de la variable oceánica del mar, la actividad en el mar. La tercera era situar fuerzas sobre el terreno. Esto es algo que no quería hacer Trump. Curiosamente, una vez que ya ha pasado la película, la ha contado. Es decir, él quería un Black Hawk derribado, pero con éxito. Es decir, no quería hombres sobre el terreno, no quería que ningún americano volviese, él lo ha señalado, como en Afganistán, metido en una bolsa de plástico, no quería que la opinión pública hubiese ningún tipo de contestación en Estados Unidos, porque
va a tener elecciones intermedias muy pronto y necesita el control de las dos cámaras. Si no tiene las dos cámaras, se convierte en lo que se llama un pato cojo, un pato mojado, un web duck, que es un presidente que no tiene el control de las cámaras y prácticamente no puede hacer nada. Una situación en la que, por ejemplo, cayó su antecesor Obama, que no tenía ni el control del Congreso ni el control del Senado. Bien, esa opción yo la descartaba. Y la descartaba precisamente por el enorme coste que significa perder, aunque solo sea un soldado, y también radicalizar a la opinión pública venezolana. Porque yo tenía muy presente cómo reaccionó Argentina durante la dictadura en la crisis de las Malvinas. El pueblo se echó a la calle para apoyar a los dictadores porque era una agresión contra el Estado. Incluso los más tibios salieron a la Plaza de Mayo, hasta los peronistas. Exigieron la devolución, la reincorporación o la adquisición, según sea el punto de vista de las Malvinas o las Falklands, depende de quién las nombre, al redil de la nación argentina. Eso podía ocurrir en Venezuela. Podía despertar una ola de nacionalismo que enquistase la situación. Además, había que tener en cuenta que Venezuela no es como Afganistán, no es un desierto montañoso y frío, es una zona más parecida a Vietnam en sus selvas, es un sitio en donde puedes ganar la guerra pero pierdes las guerrillas. Se dijo de Estados Unidos que ganó todas las batallas en Vietnam pero perdió la guerra. Ese era un escenario que tampoco Trump quería. La única posibilidad de que hubiese tropas en el terreno yo consideré que era la ocupación de la zona limítrofe de Guyana con Venezuela, que es una zona que reclama Venezuela tradicionalmente. Y es una zona que tiene unas de las mayores reservas de oro y una de las mayores reservas de petróleo de altísima calidad. Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado. Parte del problema de Venezuela es ese. Es un petróleo que necesita de un proceso de refinado sofisticado, muy sofisticado, que solo estaban en condiciones de hacer las petroleras norteamericanas, como Chevron, que tenían refinerías adaptadas para ese fin. Con lo cual era perfecto para ellos hacerse con ese petróleo porque era la salida natural a la rentabilidad de unas instalaciones que, bueno, pues que no estaban funcionando. Bien, el hecho de ocupar esa zona de Guyana le permitiría tener un control sobre el terreno y una amenaza permanente militar cerca de las fronteras de Venezuela, Estados Unidos. No descarto que en un futuro esto se dé. Y la cuarta opción era un golpe de mano, un golpe de Estado interno. Agitar las fuerzas internas de todas estas personas que se ha hablado, ¿no? Desde Delcy hasta Diosdado Cabello, etcétera, para apartar a Maduro y ofrecer a la clase dirigente de Venezuela la oportunidad de redimirse en una transición. Vamos a olvidar vuestras travesuras, vamos a desarrollar un proceso constitucional nuevo. Vamos a hacer como se hizo en España, se dejó de llamar la España del movimiento y se habló de la España constitucional. Pues vamos a dejar de la Venezuela bolivariana y vamos a hablar de la Venezuela democrática. Bien, esa era una salida interesante para muchos políticos que durante 20 años pues incluso habían demostrado capacidades, intereses o vocación política, ¿no? Con lo cual se abría la carta a una transición ordenada como reclamaba ayer el rey de España en un discurso, ¿no? No, ayer no, sino anteayer, perdón, para ser precisos. Somos un ejemplo para otros países de cómo un régimen asentado durante décadas puede asimilarse a una nueva situación democrática. Hay que tener altura de miras, hay que mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás, hay que perdonar y hay que entender y entenderse, ¿no? En ese sentido, España fue un ejemplo. Recordemos que en la transición pues, se sentaba Santiago Garrido al lado de Blas Piñar, ¿no? Era una cosa realmente sorprendente que fascinó a todo el mundo. Yo creo que Venezuela, esa es la opción democrática que puede y debe seguir. Y creo que en esa línea está Trump en estos momentos. Y no Trump, a lo mejor sí la administración, porque Trump lo que piensa siempre es el negocio. Él es un CEO, no es un presidente, es un CEO, y tiene muy claro que tiene que hacer sonar la caja registradora, ¿no?, de la economía americana. Pero su administración sí ve una oportunidad de lavar la imagen de esta operación que no deja de ser
una conquista de una zona económica, ¿no? De alguna manera. Cuando pensamos en guerra, pensamos que las guerras se ganan cuando ocupas el territorio, cuando pones a tus soldados. No, China está ganando la guerra económica sin movilizar un solo soldado. Digamos, ganar esta batalla en esta guerra por el control del hemisferio americano, de todo lo que es la Gran América, ¿de acuerdo? Con un proceso de legitimación de los nuevos gobernantes. Hoy o mañana, no, es la semana que viene, es cuando está fijada la fecha para reunirse con con Corina Machado. Bien, que por cierto le ha ofrecido el premio Nobel a Trump, y Trump, bueno, está dispuesto a aceptarlo, lo cual es increíble, ¿no? Si me lo da, yo se lo cojo, ¿no? Lo tiene clarísimo, no rechazo regalos, ¿no? Es realmente las normas de la cortesía, pues digamos, no le hacen ver más allá. Se abriría un proceso constitucional, se abriría un proceso electoral también. No cabe duda de que Corina arrasaría. Sus otros actores de la derecha, pues incluso el presidente elegido en su momento se echaría a un lado, un señor ya muy mayor. Corina cuenta con el 95% de la oposición a su favor, el 95%. Y si no nos engañan los resultados de las últimas elecciones o las reclamaciones de la oposición, la victoria va a ser de calle, ¿no? Con lo cual, con una cierta grandeza de ánimo y una mentalidad propia de Lampedusa y del gato pardo, pues conseguiremos que la clase ascendente que llegue y la clase que se ha perpetuado durante mucho tiempo, pues se mezclen y aprendan a convivir juntos, ¿no? Al final eso se ve en todas las transiciones. Pero aquí a mí me preocupa un poco Sí. que tengamos una sociedad actual Uh que -huh. se deja manipular tanto. Ocurre algo de esto de una manera muy extraña, por lo menos Sí, para mí, que soy un tipo normal y corriente, como cualquiera de los que nos está viendo. Una, unos helicópteros que llegan se sí. llevan a una persona, al Bueno, presidente, uno. eh, El resto del régimen se queda ahí, eh, al mando del ejército. El ejército no reacciona. La reacción posterior de Delsi y toda esta gente es como muy tibia, ¿vale? Bien. uh Bueno. -huh. Cuando llega Maduro deseando feliz año, esposado, pero deseando feliz año a la tele, a la cámara, que lo... a mí me parece que a los Estados Unidos lo del bienestar de los venezolanos poco o nada, ¿vale? Pero sí me huele, no sé si por intuición, por lo que uno ha leído, por lo que uno ve, que esto está acordado. Vale. Pero claro, aquí creo que hay buena parte de la población fuera de Venezuela, Uh porque yo -huh. entiendo a los venezolanos que se entusiasmen con algo así. Pero el resto estamos olvidando que esta es otra más de actuaciones unilaterales de los norteamericanos. Sin Y después duda. te voy a preguntar por lo otro, que es Groenlandia, pero eso de momento lo dejamos aparte, Vale. porque estamos dando carta de legitimación a que se haga lo que le da la gana, Uh como -huh. vienen haciendo durante décadas. Sí. Vale. Yo recuerdo que el mismo día en que ocurrió esta intervención militar, a las 8 de la mañana me llamaron para ver si podía intervenir en una cadena de televisión explicando qué pasaba. Digo, mira, aquí solo hay dos posibilidades. Una, que realmente estos señores de Estados Unidos han hecho una operación militar impecable que nos deja a todos con la boca abierta. Tienen algo escondido de, en la caja de sorpresas que han puesto en marcha y todo les ha salido extraordinariamente bien. Incluso hay audios de militares asustados diciendo han venido 20, han matado 200, tal, lo cual sería espectacular. Pero también hay otra, y es lo que tú has dicho, que esto esté acordado, es decir, ¿quién ha cobrado con todo esto? Yo no sé si a ti te gusta Tintín, los dibujos de Tintín es algo que ahora está un poquito denostado, pero yo crecí con ellos, Tenía cómic de Tintín, yo. merendando con café con leche y tomando galletas y con un libro de Tintín. Y había una frase de Hernández y Fernández, de Dupont y Dupont, los policías estos que eran iguales, ¿no? Uno tenía el bigote para arriba y otro recto, que decían, busca a quien se aprovecha del crimen, ¿no?
busca a quien se aprovecha del crimen. Lo decía en el Tintín, en el país del oro negro. Y digo, ¿quién se aprovecha del crimen? Pues ya está claro, ¿no? Por ahora Delsi y su compañía, es decir, que han salido perfectamente bien librados. Como tú has dicho, han cogido a uno. Podían haber organizado ahí una matanza generalizada, ir a 10 o 12 sitios, o actuar como hizo el Mossad brillantemente, entre comillas, en Qatar, cuando se cargó, pum, 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 uno por uno, a todos los de Hamas. O cuando interviene en Teherán, interviene en el Líbano, o sea, no deja títere con cabeza. Aquí hemos quitado, simplemente hemos descabezado, si es que tenía cabeza este hombre, el régimen. ¿De acuerdo? Pero el Pero, no, régimen sigue ahí. pero el régimen sigue ahí. Entonces, como tú dices, para Trump lo primero es la economía. Perfecto. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo en todas partes, ¿no? Eh, puede que Delsi sea una pieza circunstancial también de la que se pueda desprender más tarde señalando eh, pecados del pasado. Sí, le puede abrir una investigación. Le puede abrir una investigación que incluso llegue hasta nuestras fronteras, ¿no? Que tenga derivaciones en España, ¿no? Pero por ahora le conviene que no haya follones, porque si hubiese follones, tendría que mandar tropas y es lo que no quiere hacer. De ninguna manera. Mientras tanto, oye, te enseño la zanahoria, ya vendré yo con el palo cuando me convenga. Ya veré yo si cuando llegue Corina o llegue quien sea de la oposición diga, pues como en la República Española, cuando salió Alfonso XIII después se le juzgó in absentia y se le condenó. Es decir, una vez que llegue aquí te monto un juicio y te meto en la cárcel del sí. Y vas a estar bastante peor que este señor que Maduro en Estados Unidos, te lo aseguro, vas a comer peor, ¿no? O sea, eso también puede ocurrir. Pero hoy por hoy necesita el establishment bolivariano para mantener la situación calmada dentro de Venezuela. Es ¿Y, absolutamente fundamental gestionar los tiempos. y en qué situación deja al pueblo venezolano eso? Porque el hecho de que haya unas futuras elecciones no es garantía alguna de que sean limpias. Claro, el pueblo venezolano, digamos que debería hacérselo ver porque su soberanía ha sido totalmente vulnerada. O sea, seas del signo que sea, alguien está tomando las decisiones por mí. ¿Eh? Yo creo que pueden hacer suya la frase de Groucho Marx, aquella de la situación es tan compleja que ya no sé si soy de los míos. ¿No? Bueno, pues es que están llegando a eso, ¿no? Están llegando a un momento en que parece que las decisiones que antes se tomaban en el Palacio de Miraflores ahora se toman en Washington, Distrito Federal, ¿no? Y Y no eso es tiene, cuando, y no tiene consecuencias a nivel internacional, porque esto lo hace otro país y volvemos a caer en esa hipocresía de invasión, de asalto al derecho internacional, pero lo hace Occidente, encabezados por Estados Unidos, y no se discute absolutamente nada. bueno, pero México, Más que por lo de siempre, en fin, todos sabemos quiénes son. Pero es que lo del derecho internacional es una cosa que está polarizando mucho a la sociedad, un tema más que lo está polarizando, pero es que el derecho internacional en presencia de las grandes potencias es que no existe. es que estamos muy mal educados. Me explico, estamos muy mal educados. En realidad, con esto del derecho internacional llevamos prácticamente desde que acabó la Primera Guerra Mundial. El mundo nunca se ha movido por el derecho internacional, sino por los intereses desde Maquiavelo antes y después, ¿eh? Y se acabó. Después de la Guerra del 14, el desastre fue tan brutal que se creó la Sociedad de Naciones, con la finalidad de que hubiera un derecho internacional, etcétera, etcétera, y que todos tuviéramos un escenario de debate antes de llegar a las armas. ¿Qué ocurrió con la Sociedad de las Naciones? Que se fueron a Alemania, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, cuando atacó Etiopía, y Japón, cuando invadió China, es decir, fracasó. Después de la Segunda Guerra Mundial se volvió a intentar, Naciones Unidas, etcétera. ¿Para qué ha servido Naciones Unidas? Para absolutamente nada. ¿Ha salido alguna condena en firme? No puede. No puede porque es un sistema absolutamente, una institución caduca. Caduca en el sentido de que hay tres países, no, varios países que tienen, Estados Unidos, China, Rusia, tienen veto. ¿Eh? Y en el Consejo Permanente está Francia y Reino Unido. No está ni la India, bueno, no está Brasil, ni digamos que la geopolítica ha cambiado mucho desde los tiempos del patinadero. Pero quizás interesa que sigamos con lo del derecho internacional. La Sí, población, me refiero. internacional es como un Excel, lo golpeas hasta que dice lo que tú quieres, ¿no?
El derecho internacional es algo que tú reclamas en la medida en que sirve a tus intereses y si no encuentras otra razón por encima de ella, como pueda ser la libertad, eh, los derechos humanos, la condición, la igualdad, la fraternidad, la sostenibilidad, la inclusión, yo que sé, cualquier palabra que te inventes y que la pongas por encima de la ley. Esto lo hacen todos los países. Dices, es que si lo hubiera hecho otro país, hombre, también somos un poco occidentocéntricos o eurocéntricos, ¿no? Total. El resto de los países no está diciendo eso. Quiero decir, en China no lo están diciendo, en la India no lo están diciendo, en Brasil no lo están diciendo, en México no lo están diciendo. Es decir, hay sitios en donde realmente dicen, bueno, señores, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero aquí sí lo hay. Aquí hay una máquina poderosísima de orientación de la opinión pública a través de los medios muy poderosa y muy asentada, ¿no? Y lo vamos a ver en el caso de Irán, lo estamos viendo ya, ¿no? Pero, pero la situación yo creo que en este caso hubiese sido la misma independientemente de que Trump hubiese encontrado oposición o no en otros países o en otros aliados. Creo que va absolutamente por libre y lo que pone en su gorra es cierto, America First. Y de ahí a la siguiente pregunta. Me la has puesto en bandeja, como quien dice, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto tiene que ver con lo que pasó hace relativamente poco tiempo en el Canal de Panamá, con sacar a China o reducirle las opciones a China en Hispanoamérica, que es, por otro lado, el patio trasero, según los propios norteamericanos, que a mí me parece una expresión deleznable, Sí, pero hay ¿crees que tiene que ver con otra China? Es peor. decir, sacar a China o limitarle a China rutas comerciales, temas energéticos y demás. Sí, ahora que has dicho eso, hay otra expresión peor que patio trasero y la dijo Donald Trump, bueno, un entrevistador bastante afín a su manera de pensar el otro día, ¿no? Dice, se habla de la doctrina Donroe, en vez de Monroe con D, de Donald Trump, ¿no? Es decir, Donroe, la doctrina Donroe es todo el continente, incluso más allá, para nosotros, ¿no? El canal de Panamá, pues es algo que lleva un montón de tiempo detrás de ello de volver a recuperarlo, ¿no? O sea, como sea. Y si se puede comprar un semicontinente como Groenlandia, ¿por qué no se va a comprar un istmo entre, entre dos partes de América? Yo creo que ese es un objetivo que lo tiene clarísimo, porque eso le permitiría controlar absolutamente todo el comercio. Al final, esto es la vieja pelea entre el dominador de los mares y los cielos se han incorporado en el siglo XX, pero el dominador de los mares de la navegación y el dominador continental. Bien, China es un país continental, se mueve por la ruta de la seda, avanza hacia Europa a través de la tierra, está creando también la ruta por el mar, pero no con la misma celeridad y por supuesto no con el mismo éxito, ¿no? Aunque con una paciencia absolutamente admirable, ¿no? Creando puertos en Sri Lanka, en Bueno, Pakistán, el Ártico ya veremos cómo va el eso. Ártico. Ahora vamos a ir de norte a sur, ¿no? Porque claro, si tú cortas Panamá y le cierras la ruta del Ártico a China, China está muy, muy fastidiada, por no emplear otro término más gráfico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la pelea ahora no es tanto por el istmo de Panamá, que al fin y al cabo lo puede controlar en un golpe de mano, como demostró cuando echó a Noriega, sino la pelea por la ruta del Ártico. La ruta del Ártico supone, para los barcos chinos, reducir a la mitad el coste de carburante para llegar a destino. Es decir, hacer aún más barato lo que ya de por sí es barato e incluso puede ir en condiciones de dumping, ¿no? De por debajo de precio para acabar con el mercado, con la competencia y hacerse con él, ¿no? Estados Unidos quiere cerrar esto. Yo estoy convencido que la reunión en Alaska no fue porque nos pillaba a los dos bien, sino porque Alaska es el próximo sitio en donde tienen que cortar el paso de los barcos chinos. Ya hay un acuerdo para generar un puente entre los dos continentes, para generar oleoductos y gasoductos por debajo del mar entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos necesita desesperadamente
y lo subrayo, desesperadamente entenderse con Rusia para parar a China. Porque Rusia tiene 20, no, creo que son 22 o 22, 24, la cifra dudo en ella, ¿no? Rompehielos nucleares que cruzan el Ártico aunque tenga una capa de hielo de 1 metro, o sea, es que da igual, lo va a destrozar, lo va a calentar, es como una estufa, aquello avanza, tiene un reactor nuclear, ¿no? Estados Unidos no tiene ninguno. China está creando un superpuerto en el norte, ya muy cerca de Manchuria, que por cierto es otro sitio del que hablaremos, ¿no?, en el 26 o en el 27, pero que será otro foco de conflicto muy serio, muy cerca de Manchuria para cruzar el Ártico y entrar por el estrecho de Bering a el Océano Atlántico. Eso lo quiere impedir Estados Unidos. Entonces, ¿cómo controlar la ruta? Teniendo a Rusia como aliado. ¿Puede tener a Rusia como aliado? Hombre, es que se puede encontrar con una crisis migratoria y China ya está mandando gente por allí. O sea, Siberia es muy grande, trata de poner puertas al campo, es imposible. Si no, esto no es la frontera entre, ¿qué te digo yo?, entre Luxemburgo y Holanda. O sea, son miles y miles y miles de kilómetros, ¿no? Eh, entonces, Pero entonces me surgen dos preguntas, acorde a lo que estás diciendo ahora. sí, En qué lugar quedan los BRICS, por un lado, con la es que colaboración norteamericana-rusa? Y dos, sí, claro, mm, si, si Rusia hace eso, mm, los conflictos con China pueden agravarse considerablemente. es que los conflictos con China se pueden agravar muy considerablemente. Por ejemplo, una derivada de Venezuela es que al final esto es totalmente neuronal, ¿no? Todo está conectado con todo. Antes decía, ¿quién sale perdiendo? A mí me lo preguntaban el otro día en un telediario y decía China, China. Esto es como ese número de payasos del circo en donde uno quiere dar la torta a uno, se agacha y le da el de atrás, ¿no? Bueno, pues la torta no se le está dando solamente a Venezuela, se le está dando a China. ¿Por qué? Porque se queda sin una de las fuentes de petróleo más importantes y se hace más dependiente de Rusia. Se hace aún más dependiente de Rusia China. Y Rusia ahora mismo está como la novia, es decir, ¿quién me quiere, no? Se está dejando querer, porque China necesita de Rusia, pero Rusia le va a pedir a China tecnología sofisticada. Estados Unidos necesita de Rusia porque necesita colapsar económicamente la guerra que está perdiendo, que es la guerra económica. Pero China, no lo olvidemos, en tierras raras tiene la voz Sí, cantante con mucha diferencia. perfecto. Tiene todas las tierras raras y las que no las tiene las ha comprado, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene clara varias cosas. Una, que necesita tierras raras. Dos, que las únicas tierras raras que quedan ahí por explotar a lo bestia están en los países del Sahel. El 25 de diciembre, la Fuerza Aérea Norteamericana, o Papá Noel, no se sabe muy bien, bombardeó Nigeria en todos los asentamientos de, de los fundamentalistas musulmanes con la aquiescencia del gobierno de Nigeria. Y si tú miras un mapa de África, tú ves que desde Togo hasta Mauritania, todo aquello es un mundo de tierras raras que Estados Unidos necesita, ¿no? Y en donde China se ha metido de hocicoz a lo bestia. Tiene que llegar a África y tiene que llegar también con sus barcos. Por eso, otra zona de conflicto en el futuro es Myanmar, la antigua Birmania, que es una salida a aguas calientes de China. Lo que pasa es que ahí se enfrenta, curiosamente, con otro de los BRICS. Cuando dice, todo de los BRICS, bueno, es que los chinos y los indios no se llevan nada bien en el fondo. Los chinos tienen excelentes relaciones, por ejemplo, con Bangladesh. Los chinos quieren una salida al Índico. Los chinos tienen conflictos también en la frontera de Cachemira, al otro lado del mundo, con la India. Los chinos y los indios se pegan palizas cada cierto tiempo. Y los chinos y los indios están apoyando a jefes de partida, narcotraficantes, reyezuelos locales y otras gentes en Birmania para ver quién se queda con aquello. ¿Por qué? Porque Bueno, China supondría... lo del apoyo a narcotraficantes, estados, dictadores y tal, Occidente tiene un máster en eso también. No, 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 por supuesto, vamos a ver, el primer... Es que te voy a poner un ejemplo curioso, vamos a hablar de China. China sufrió durante el siglo XIX dos grandes males. Primero, la
colonización de territorios suyos como pudo ser Hong Kong, Puertos Franco, en donde estaban obligados a comprarle todo lo que llegaba ahí de Reino Unido, ¿no? Del Imperio Victoriano. Y luego además tuvo la guerra del opio. La guerra del opio fue una guerra de una producción de opio bastante potente de Reino Unido en la India, que el emperador y su gobierno dijo que no entraba opio, que su pueblo lo estaban drogando. Y hubo una guerra para que sí entrara el opio. El Reino Unido luchó para que el opio entrara en China. Bien, Sí, sí, los chinos tienen muy presente eso a día de hoy incluso. claro que lo tienen muy presente, pero son buenos alumnos. Son buenos alumnos. Porque, por ejemplo, en Sri Lanka han construido un inmenso puerto con 60 kilómetros cuadrados de soberanía, en donde no se admite a cingaleses, es decir, personas de Ceilán o de Sri Lanka, como le llaman ahora. Bien. Y llevan la gestión, exactamente como un Hong Kong suyo. Y lo tienen clarísimo. Y Han luego creado un nuevo Hong Kong, digamos. han creado un nuevo Hong Kong y luego, ¿recuerdas que pillaron un barco enorme chino que llevaba fentanilo? Estados Unidos tiene clarísimo que el fentanilo no viene de Venezuela, no son tan sofisticados. Viene de China. El problema lo tiene con China, no lo tiene simplemente con Venezuela. Venezuela son los reyes de la coca y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Pero fentanilo realmente procede de otra parte. Con lo cual esa guerra del opio, pues también vamos a aprender, vamos a convertir a la población estadounidense a la drogadicción, igual que hicieron los ingleses con nosotros durante la guerra del opio. Vuelo Tintín, ¿eh? También sale en uno de los libros de Tintín el loto azul, ¿no? Que era un fumadero de opio. ¿Eh? Habla de aquellos años. Con lo cual, esto China lo tiene muy claro. Y los BRICS, que se entiendan, pues no es tan fácil. No es tan fácil, primero, porque, por ejemplo, China volverá a reclamar Manchuria, toda Manchuria. Manchuria es una zona de China que conquistó Japón en los años 30, que tuvo a Puyi como emperador títere. Todos recordamos la película de Bernardo Bertolucci, El último emperador. Y después, al final de la guerra, Rusia lo invadió, ayudando al esfuerzo militar americano, pero vamos, se quedó con todo aquello. Y eso es una zona riquísima en minerales, riquísima, riquísima en hierro, en carbón, en mil cosas. Y tarde o temprano los chinos dirán, ¿y esto porque al final no ha vuelto al redil? Y tendrán un contencioso con Rusia, lo tendrán. Eh, Rusia, en el fondo, su sueño hubiese sido, en los primeros años de Putin, así estaba clarísimo, entenderse con Europa para crear ese régimen continental frente a los regímenes navales que había sido Reino Unido y después Estados Unidos, Eurasia. Eurasia, y convertir a Eurasia en un gigante invencible, que lo hubiese sido, porque Rusia tiene enormes recursos y Europa tiene enorme talento y desarrollo. Claro, eso es un coco para Estados Unidos de un tamaño colosal. ¿Eh? Es la teoría Sí, de ni los Carl. británicos ni los norteamericanos pueden permitir eso de ninguna manera No y puede de ninguna llevan... manera. Tú fíjate el barco que ha interceptado, ¿dónde ha sido? Para hablar de Groenlandia, ¿no? ¿Dónde han interceptado un barco ruso? El barquito este, el petrolero, en el Mar del Norte, entre Islandia y Noruega. La Guardia Costera norteamericana. ¿Qué pinta ahí? Y los barcos costera. O sea, ¿asumes que Islandia es parte de tu costa? ¿O Noruega? Porque no Bueno, has sido qué pintan los barcos norteamericanos en pintan el los mar barcos. amarillo, en el mar Pues, amarillo? claro, te digo, ¿qué pintan los barcos americanos? Los barcos americanos lo que pintan es algo muy sencillo. Aquí mando yo. Y esto es un mensaje para todos. De hecho, ayer Macron dijo, creo que estamos pensando en irnos de la OTAN, porque la grandeur francesa no puede admitir que tomen la decisión de hacer lo que les salga de las narices delante de sus narices, ¿no? De las narices francesas, que suelen ser bastante grandes, ¿no? Con lo cual, pues nos encontramos otra vez a Estados Unidos haciendo de sheriff en otra parte del mundo. ¿Quiere Groenlandia? Claro, esto no es como pedir Hong Kong a los chinos en el siglo XIX, es pedírselo a sus mejores aliados, teóricamente, que es Europa. No, que es que para mí, ¿pero cómo? O Canadá, que es parte de la Commonwealth, ¿eh? Por muy Estado independiente que sea, también es un agravio contra esto. De todas maneras, yo creo que el grado de entendimiento que hay entre
Estados Unidos y Reino Unido es absoluto y total en ese sentido. Es decir, Reino Unido no deja de ser más que un portaaviones anclado a las costas de Europa, ¿no? A mí me preocupa mucho, Eduardo, que las sociedades no pongan pie en pared ante este tipo de cosas. Aquí en el caso de Groenlandia, y ya nos metemos en el tema de Groenlandia de Mm. lleno, es que aquí se están barajando dos opciones. Eh, Vamos a hacerlo por las buenas, pero cuidado, que si no es por las buenas, va a ser por las malas. Es un Sí. territorio europeo. Ujú, Entonces, claro, el otro día oí unas declaraciones despreciables de Gustavo Aristegui, ujú, pero despreciables, me parecen repugnantes. Yo no sé hasta qué punto, y lo voy a decir abiertamente, aquí hay gente, eh, yo no sé si es por ideología o porque hay dinero detrás, ¿vale? De quien sea, de la OTAN, de lo que sea. Hay declaraciones que el tipo en la tele estaba justificando que Estados Unidos se quedara con Groenlandia para que no fuera de China y de Rusia. ujú. Tú dices, pero oiga, este tipo es un diplomático español, no sé en qué situación está, si ejerce o no ejerce, no lo sé. Eh, ¿Cómo puedes decir, no, no, pues si ahí tiene que quedársela, poco menos, ¿vale? Que si hay que quedársela, pues se la quedan porque es que ya eso está bajo control ruso, chino, tal. Oiga, y la gente de Groenlandia, oiga, y los daneses, oiga, eso es territorio europeo. Pero es que estamos llegando a un punto de la polarización ha llegado a un extremo que es que están los que imperialismo, tal, hay que acabar, tal, tal. Pero es que los otros, oiga, si lo hacemos nosotros, aquí todo está bien. Vale, mira, yo voy a romper una lanza por Gustavo de Aristegui. Entiéndeme, yo no creo que esté en nómina de absolutamente nadie. Es una persona con No, no, una... no he dicho, no he Ya, dicho, no lo he personalizado en ya. nadie. A mí es que Bueno, hay declaraciones que me generan una enorme preocupación. no, él tiene una línea de pensamiento muy clara y muy precisa y muy pragmática, muy pragmática. Quiere decirse, Europa está en condiciones de proteger a Groenlandia cuando Groenlandia es un punto absolutamente fundamental en la geoestrategia de este siglo. Realmente estamos, si mal nos defendemos de nosotros mismos, no necesitaremos al hermano, al primo de Zumosol para que lo proteja. No creo que sean motivaciones de afinidad de otro tipo, ¿no? Eh, yo creo que es puro pragmatismo. Es decir, si alguien se tiene que quedar, pues que se lo quede nuestro mejor aliado, porque nosotros no estamos para esto. Esa Bueno, reflexión, claro, llamarlo aliado es mucho, nuestro amo. sí, vale, nuestro amo. Pues eso sería pragmatismo 100%. Es decir, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Nosotros no podemos sostener aquello, pues alguien lo hará por nosotros y bienvenido sea. Tú metes la variable de, es que no se tiene en cuenta ni a los groenlandeses, ni a los daneses, ni al derecho internacional, ni al derecho de Dinamarca. No, no, digo que no se tiene en cuenta. Yo no creo en el derecho internacional porque Sí. sé positivamente que las potencias hacen lo que les da la gana, pero los mismos que recurren al derecho internacional ahora no Mm, recurren al derecho internacional como tú bien decías antes. Cuando me interesa recurro, cuando no, no. sí, Pero lo que quiero decir es que la hipocresía se mantiene y continúa. sí, pero tú fíjate que si habláramos de derecho internacional, la cuestión no es que ni se plantearía. Aquello es territorio danés, ya está. Claro, Pero por encima de ese derecho está esos términos de los que nosotros hablábamos. El derecho de autodeterminación, el derecho de oír, de qué es lo que opina la gente, qué pasa con los groenlandeses, que por cierto tienen una tasa de alcoholismo brutal, porque viven ahí rodeados de frío todo el año y viendo por la tele todo aquello que no van a tener nunca. Bien, y que no cambia, ¿no? Dinamarca tampoco está en condiciones de disparar aquello. Yo creo que los americanos lo que ocurre es que son más chuscos en Groenlandia de lo que son los chinos en Formosa. China, por ejemplo, sabe que Formosa va a ser para ellos, pero la van comprando poco a poco, poco a poco. Tienen paciencia. Los chinos tienen paciencia. Trump no tiene paciencia. Los chinos, es que no nos creemos que tengan tanto paciencia, pero la tienen. Bueno, 3 generaciones, da igual, pero volverá, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, en Formosa, quien apoya la unión, la enosis, la vuelta al hogar chino,
porque aquello es China de tiempo inmemorial, por derecho. ¿eh? Antes que lo invadieran los japoneses, nunca ha sido independiente de China, ¿de acuerdo? Pues la gente más afín a volver a entenderse con la China continental son curiosamente aquellas personas que apoyaron al Kuomintang nacionalista del generalísimo Chiang Kai-shek. Y los que quieren la independencia son los jóvenes que dicen no queremos vivir en un estado comunista, tal, viva la libertad, la democracia, esto que con lo que hemos crecido y con lo que nos hemos criado, ¿no? Y lo que vemos en la tele. Bien, bueno, pues ahí está China, poco a poco. Se lo quedará, sí, crees se que las levantarán de una prisas, manera, un día se levantarán los de Formosa, los taiwaneses se levantarán y dirán, pues esto solo le falta poner la bandera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Donald Trump va en plan Alaska, ¿cuánto? Lo pongo encima de la mesa, Rusia, pum, pues en aquel momento se encontró con un zar que necesitaba dinero. Pero es que esta situación no es la sí, actual. pero es que lo preocupante es que si lo hago por las buenas, lo hago por las buenas, pero es que si no lo voy a hacer por las malas. Ya, Es sí, sí, decir, la verdad ¿tiene necesidad de hacerlo por las malas? No, en es que principio no. no, Pero en el supuesto de que a los daneses, cosa que dudo, sí, se negaran, sí, esto lo van a hacer igualmente. Lo curioso es que si esto lo hace Estados Unidos, aquí van a aplaudir como con las orejas mucha gente, ya, que si China hiciera lo mismo con Taiwán, ya. esto sería un escándalo absoluto. El problema, mira, te voy a contar un chiste. eh, si quieres lo puedes suprimir porque es un poquito tal. eh, Aquí no se suprime nada. pero que explica un poco de la situación, ¿no? En una piscina, hay un señor ahí haciendo, ¿no? Y le dice el socorrista, por favor, ¿podría dejar de orinarse en la piscina? Dice, todo el mundo se ha hecho pis alguna vez en la piscina, ¿no? Dice, sí, pero hasta ahora nadie desde el trampolín, ¿no? Entonces, el planteamiento es ese, es decir, si todo el mundo se salta las normas, pero es que, joder, se dice, si no voy por las malas, ¿qué necesidad hay? Realmente no hay necesidad. Tú sabes que vas a poner ahí 70 Burger Kings, un resort de aguas termales, yo qué sé, lo que sea, y los van a hacer todos ricos, igual que han hecho con la población indígena norteamericana, que a los indios les han dado casinos, ¿verdad? Que salen en las series. Pues oye, aquí tienes un casino, búscate la vida. Para que no acabes emborrachándote en la reserva, pues te damos un casino y controlan los casinos. Bueno, pues aquí ya, quiero decir, ¿a cuánto le sale el el voto de groenlandés para mantenerlo y para Pero ¿tú crees que pagarlo, ¿no? las Y lo pueden prisas, hacer. tú crees que las prisas norteamericanas tienen que ver con que, y la paciencia china, tiene que ver con que unos se ven en trayectoria ascendente y otros se ven en trayectoria descendente? Se ven, unos se ven en trayectoria ascendente, es obvio que es China, y otros se ven en riesgo de perder una hegemonía que han sostenido durante muchísimo tiempo. Si están ya en la línea descendente, está por ver. ¿eh? O sea, quiero decir, llegado el momento rompen la baraja y montan un conflicto en Irán y nos metemos en una guerra, se recompone el mapa del mundo y empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero sí, sí le surge. ¿Le surge por qué? Pues porque China ya está en la fase 3.0. En la fase 1.0 te copio lo que tú tenías y te lo vendo más barato. En la fase 2.0 vienes a hacer negocios conmigo y con una empresa y aprendo. Y en la fase 3.0 te vas y yo sigo haciéndolo porque soy el que sé. Entonces China ya está ahí. China es el mayor socio del mayor número de países en el mundo, socio prioritario, incluido toda África, toda Sudamérica, excepto 3 países, incluso muchos países de Europa. ¿eh? El puerto del Pireo es de propiedad china, el puerto de Atenas, el clásico, el Pireo, Atenas, la Atenas clásica, donde nació nuestra cultura occidental, es chino. Entonces, eso asusta mucho. Y también hay un sentido de urgencia en el sentido de que, eh, Pero Eduardo, asusta si es chino, si fuera norteamericano, ¿no? hombre, se asustan los norteamericanos. Y se asusta, claro, o sea, se No, me asusta, refiero que, bueno, lo se voy a asustan enlazar con los lo que te quería reactores, están preguntar después, encantados. porque evidentemente, bueno, ya enlázalo tú si quieres, pero aprovechando que hablas del Pireo, ¿y Que qué el pinta Pireo Europa pasa en por toda esta Atenas. historia? Aprovechando que el Pireo pasa por Atenas, sí, dime, dime. No, no, digo que ya que ya que has introducido Europa,
Que es lo que a mí más, una de las cosas que más me cabrea de todo lo que está pasando. ¿Qué pinta Europa? Mientras estamos hablando de todo esto, ¿qué demonios pinta Europa en toda esta historia? Pues mira, te lo voy a decir con una frase que empleó Hitler cuando se reunió con el general Franco en Endaya. Y le dijo a uno de sus edecanes, Hitler, después de hablar, este tío quiere entrar en la historia como Pilatos en el credo. Bueno, pues Europa está como Pilatos en el credo, no pinta nada. Pero no pinta nada porque no puede pintar nada. ¿Y por qué no puede pintar nada? Porque no sabe lo que es. ¿Y por qué no sabe lo que es? Porque no sabe cuál es su identidad. No sabe cuál es su misión, ni sus valores, ni los atributos que le asigna la gente, ni el posicionamiento que tiene en el mundo, ni el propósito. El imperio británico tenía un propósito, que era, Rudyard Kipling lo dijo, llevar la luz de la civilización a esos pobres pueblos privados de leyes. Es una frase brutal, ¿eh? Llevar la luz de la civilización a sus pobres pueblos privados de leyes. El imperio español tenía clarísima su misión, evangelizar y llevar la civilización a todos los rincones de América. Pero Europa, ¿qué es lo que es? No lo sé. ¿A dónde vamos? Ni idea. Estar en manos de corruptos tampoco ayuda. Creemos en la inclusión, ¿vale? Ya, pero sobre eso ¿cuánto factura? Eh, Vuelvo a decir la frase, ¿no? De Séneca, para un barco que no sabe dónde va, todos los vientos son hostiles. Y si encima la clase política tiene un divorcio absoluto con la opinión pública que representa, pues entonces la situación es de verdadero cabreo, como está ocurriendo con los jóvenes en toda Europa, que están polarizándose y no saben cómo volverlos al redil, no lo saben, porque no les ofrecen un futuro, porque no tienen nada que decir. Entonces Europa no sabe dónde va. Y cuando alguien no sabe dónde va, lo que hará será generar visiones de qué hay de lo mío y de nacionalismo. Y nos saldrá Macron diciendo que se va de la OTAN. Nos saldrá. Y Alemania dirá que porque es el único país súper desarrollado que no tiene una bomba atómica. ¿Qué está pasando aquí? Que ya han pasado 3 generaciones y dejemos de latigarnos por el holocausto, ¿no? Ya tenemos un lugar en el mundo. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, producíamos el doble de hierro que Reino Unido, ¿no? Sí, lo que pasa es que los alemanes deberían envainársela, como quien dice, porque en parte, buena parte de lo que les está pasando ahora es culpa de ellos, ¿eh? Hombre, claro, claro, claro que pero esto es lo que pasa cuando tienes a una militante señalada, la hija de un pastor de Alemania democrática, como era Merkel, con un sentido de la caridad que va más allá de la lógica, ¿no? España, Alemania puede acoger a 1 millón, 2 millones de extranjeros ¿No? Y sin la política energética suicida. una política energética, o sea, es lo del año 22 fue brutal, o sea, el invierno del descontento, o sea, cuando Rusia cortó, cuando hicieron, no, no fue Rusia quien lo cortó, fue Alemania, digo, no, vamos a comprarte más gas, bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Y pasaron más frío que los esquimales. Vamos a apostar por las energías verdes. Estupendo, qué bonito. Pues nos estamos cargando nuestra industria automovilística. Hoy Volkswagen ha dicho que no va a fabricar más coches eléctricos. ¿Qué está haciendo Alemania para salir de este problema? Algo muy sencillo. Como hay que crear armas, pues todos los medios motrices los vamos a reconvertir las empresas de automóviles a que hagan eso y con eso hacemos caja. Igual que hace Boeing con sus aviones de combate o Lockheed. El problema es que la historia debería ponernos en alerta cuando estas cosas se hacen, porque ya se hizo tiempo atrás y Sí. después esas armas tienden a usarse. Hombre, claro, vamos a ver, si tú te compras un paraguas es para los días de lluvia, ¿no? No es para tenerlo en un paragüero, lógicamente. Eh, pero es que Donald Trump nos ha dicho que tenemos que dejarnos 800.000 millones en armas, preferiblemente compradas a ellos, ¿no? Entonces, Eso me otra lleva a la siguiente pregunta. esa, La igual, caída de los misiles Oresnik el otro día, sí. ¿cómo lo interpretas? ¿Como un mensaje a los europeos? ¿Tiene que ver con una respuesta a Ucrania o, digamos, un aviso a navegantes a los europeos? Porque Putin dijo el otro día, cuidado, que si ustedes quieren escalar, escalen, pero si esto no va a ser como en Ucrania, aquí sería más rápida la cosa.
Eso lo interpretas como un cuidado que tenemos armamento para fundirlos en 5 segundos. Mira, por poner un poco de humor a todo esto, ¿no? Yo creo que lo que han lanzado es un arma multitorta. Multitorta, ¿por qué? Porque le estoy dando una torta a los ucranianos, obvio. Pero no solamente se lo estoy dando a los ucranianos, sino se lo estoy dando a los ucranianos en una pequeña ciudad, bueno, no una pequeña, una mediana, Lvov, creo que es donde ha caído, ¿no? A 70 kilómetros de la Europa, de la Unión Europea, ¿no? O sea, en tus fronteras. O sea, no me cuesta nada llegar un poquito más allá. ¿Eh? Con lo cual, como tú dices, aviso a navegantes. Tercero, yo sí tengo cohetes hipersónicos que van a 13.000 kilómetros por hora. O sea, es que Que no los según tengo paran. entendido, Eduardo, son imparables a día de hoy con la tecnología que se Hoy tiene. no, no puedes parar. Por eso dicen, los medios defensivos rusos son muy malos. Vamos a ver, si es que ya la guerra no va de defender. O sea, en el momento que llegue una guerra es el que pegue la primera torta. El único país del mundo que ha entendido esto ha sido Israel, desde su fundación. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad estratégica. El concepto de profundidad estratégica, para que todos lo entendamos, es el espacio que media entre mi enemigo y el objetivo que quiere conquistar en mi territorio. Por ejemplo, Rusia en la Segunda Guerra Mundial tenía mucha profundidad estratégica. Gracias a que retrasó el avance a Moscú hasta el invierno, pues pudo ganar la guerra al final. Tenía una profundidad de 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros. Bien. Eh, ¿Qué ocurre? Israel nunca la tuvo. Israel sabe que el día que le den una torta desaparece, con lo cual tiene que actuar no cuando están desarrollando el arma, sino cuando están pensando en desarrollar el arma. Y Para es por entendernos, es tan pequeño que un bombazo adecuado fulmina el país y se acabó. fulmina el país, claro. Entonces, quiero decir, ¿cuándo me tengo que agarrar al ingeniero que puede llegar a pensar eso? Y no me lo cargo como en aquella película de Schwarzenegger cuando es niño, porque no puedo viajar en el tiempo, pero si no ya lo habría hecho. Entonces, ya no hay profundidad estratégica. Si tú tienes un misil que llega a París en menos de 30 segundos mandado desde Rusia, ¿qué haces? Es que no te da tiempo ni a decírselo a Macron. No puedes. O sea, es un mensaje brutal. Y Y sin Rusia, embargo, los Rusia dirigentes cuando dice, europeos siguen R que R. sí, sí, es decir, vamos a entrar en guerra con Rusia. Rusia solo tiene un tipo de guerra ya, que es la guerra nuclear. Rusia no va a invadir Europa. No hay soldados rusos para todos los europeos, ni para ocupar todas las... Eso sería una locura, eso sería una serie, ¿no? No hay Es- capacidad y tampoco intención ninguna, porque sería absurdo. ¿Cómo voy a gestionar esto? O sea, no puedo masticar esto. Me he tragado un filete que no me entra, ¿no? Un bocado que no me entra. Pero lo que sí puede es asestar un golpe brutal. Eso sí puede hacerlo. Y ese es el mensaje que está lanzando Putin. Un mensaje, también ha lanzado el mensaje por lo del barquito del Mar del Norte, ¿no? Es una manera, insisto, de Estados Unidos de decir el Ártico va a ser nuestro también. Por aquí no pasa nada sin que yo deje que pase. Incluso se lo digo a los rusos, o te entiendes conmigo o mal, ¿no? Y ahora vamos a ir a otra parte del mundo, que también ahora está de actualidad. Y también quiero conocer tu opinión al respecto, Bien. porque ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos otra revolución de colores en Irán. Está planteada. Está planteada. Lo que pasa es que, como todas las revoluciones, si triunfa, no será porque la hayan planeado. Me explico. Cuando en el año 17 salieron las madres y las esposas de los obreros a la calle a la perspectiva Nevsky de San Petersburgo diciendo queremos pan, se inició la Revolución Rusa. A Lenin le pilló en Suiza. Trotsky estaba en América. O sea, realmente los que estaban detrás de ello no lo hicieron. ¿Qué ocurre? Que en Irán ahora hay condiciones que escapan incluso a la voluntad de poderes externos de organizar la situación para que las cosas vayan como ellos. Me explico. Irán sufre una sequía sin precedentes, pero brutal, brutal, con cortes de agua, etcétera. Además, necesita muchísima agua para para todo su desarrollo nuclear, para el uranio, para las centrifugadoras, para todo este tipo de cosas, sus bases de datos, para toda su inteligencia artificial, para todo lo que está creando, ¿no? Para, bien, para todo su Big Data.
Con lo cual, son las ganas, se juntan con el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, no tengo agua y encima estoy gastando más agua que nunca. Y encima ese agua la estoy sacando de zonas que están al sur y muy al norte. Y me las estoy llevando a la zona persa, porque pensamos que Irán es un país homogéneo. Todos son chiitas, tal. No, pero hay nacionalidades. Hay nacionalidades, ¿no? Y esas nacionalidades están viendo que el agua se va de allí. ¿Para qué? Para que beban en Teherán. Pues también se genera un cierto cabreo, ¿no? Ahora, si todo ese cabreo más la situación y la incomodidad de los jóvenes, o sea, esto es como todo. Es decir, tú comparas un joven de la posguerra española con un joven de los años 70 con Franco. O sea, ya su mental, es que las cosas cambian, quieras que no, por muy encima que estés de la gente, cambia. Entonces, también se encuentran con con una población que no acepta determinadas cosas, ¿no? Y que ve cosas en Internet. Porque claro, hay una cosa muy clara, hay algo muy importante, y es que si Hitler hubiese nacido ahora, el nazismo nunca hubiera alcanzado el poder probablemente, porque se hubiera descubierto todo en las redes sociales inmediatamente. Están matando judíos. Bien. Entonces, en Irán, la gente se entera de lo que pasa afuera. Lo que tiró el muro de Berlín fue la televisión, no fue ningún tanque. Es decir, yo estoy viendo que este tío tiene un Mercedes y es mi primo y vive ahí en Düsseldorf, y yo estoy aquí muerto de asco en Dresde. ¿Qué pasa? ¿No? Y mira qué películas ven y hacen cruceros y tienen pensiones y, joder, caray, pues me quiero ir. Igual que la inmigración. Es decir, yo veo las series de televisión y estoy en el Sahel, digo, porque yo voy a tener que estar comiendo polvo toda mi vida y amenazada a mi familia de muerte, cuando podría, como jardinero en el Bois de Boulogne, ganarme bien la vida, ¿no? Realmente eso es muy importante. Pero Y hay, nosotros desde aquí, los medios, están maximizando lo que sí, está pasando. Yo lo que primero que pensé, te lo confieso, sí, independientemente del descontento, yo lo primero que pensé fue en otro Maidán, en otras primaveras árabes, claro, claro, porque claro, tenemos que tener en cuenta que hace no demasiado tiempo los israelíes y los norteamericanos, por las malas, no lo han conseguido. ya, Entonces, puede que estén recurriendo a lo que ya han recurrido otras veces, que es desde dentro. Porque claro, tú ves vídeos de lo que está pasando en Irán ahora y sí. ves que en algunos casos, en muchos de hecho, no hay un Cuidadosamente, mensaje claro. cuidadosamente grabados, porque esto no es un Sí, sí, teléfono sí, cutre que pero está. que además no hay una reivindicación clara, muchos Sí, encapuchados, parece bronca por bronca. sí. Es a lo que voy. Y por eso te quiero preguntar, yo no dudo que haya el descontento de tal, pero esto es que a mí me canta otra cosa. A mí me canta que puede ser una mezcla de las dos. Es decir, estamos echando leña a un pequeño fuego o a un gran fuego. Eso no lo sabemos porque no estamos allí, pero están echando leña, lógicamente. O sea, tú ves las noticias y ves a un grupo de mujeres que se metan en Irán, se van a una plaza, se quitan la ropa que llevan encima y aparecen con trajes de noche maravillosas, todas divinas, e Instagramers. Pues dices, ¿y esto cuándo lo han hecho? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Y cómo tienen el valor de hacerlo en una plaza de Irán? La Está en la plaza de infraestructura, Irán, la organización. es de inteligencia artificial, es decir, puede ser mil cosas. Es decir, hoy en día es muy, muy fácil alterar la percepción de la realidad. A mí no me cabe duda de que Lenin estaba trabajando por la Revolución Rusa, pero el desencadenante no fue él, lo siento. Tuvo que entrar con peluca y bastante más tarde de que hubiera caído el zar, ¿no? Yo creo que es un poco la suma de las dos cosas. Irán, perdón, el gobierno lo tiene muy mal para sostenerse en estos momentos. Porque además Estados Unidos tiene un interés muy especial en que Irán cambie de gobierno. Irán está en medio de toda la partida. Los BRICS más Irán, la balanza se descompensa muchísimo. Irán está geoestratégicamente por donde pasa todo. Pero Irán pasa todo, teóricamente es un tradicional aliado de Rusia. claro, También, un tradicional aliado de Rusia también Rusia se va a y quedar un, impasible como hizo con Siria. y un camino de paso para China también. Si se va a quedar impasible como ocurrió con Siria, pues yo sospecho que lo veo más difícil que se desentienda. Tendría que haber un acuerdo muy por encima entre Trump y Putin
que yo nunca lo descarto, ¿eh? También hubo un pacto entre Napoleón y Alejandro, el zar Alejandro, antes de la invasión de Rusia, ¿no? Sí, sí, aquí vale todo. Hay ejemplos para todo, ¿no? Pero es que Irán es absolutamente determinante en el conflicto que hay entre Oriente y Occidente. Considerando que Rusia es como dijo Dostoyevsky de sí mismo. Yo en Europa soy un asiático y en Asia me ven como un europeo, ¿no? Y ahí está, a mitad de los dos caminos, ¿no? Pero Irán necesitan anularlo. La estrategia de divide y vencerás es fundamental para los países navales como Rusia. El objetivo de una Europa continental lo persiguió César, lo persiguió Napoleón, lo persiguió Hitler. Inglaterra siempre ha estado a dividir, ¿no? Hay una frase maravillosa de Mitterrand, bueno, maravillosa, graciosa, que decía, amo tanto a Alemania que me encanta que siga habiendo dos, ¿no? Que es, ¿por qué vamos a tener solo una, ¿no? Mejor dos, ¿no? Y también hay un, un maravilloso sketch en una serie que se llamaba así, Primer Ministro, en la cual al primer ministro le dice, tenemos que estar en Europa, al primer ministro inglés, ¿no? Es una ficción, es su asesor, un funcionario de toda la vida, y le dice, ¿pero cómo? Pero si Europa es un desastre, claro, todos lo sabemos en Inglaterra, señor. Dice, explíqueme eso. Dice, mire, la Unión Europea se creó para dar una pátina de legalidad a un país tan corrupto como Italia, para sostener a los ineficientes agricultores franceses. También se hizo para que Alemania purgase por su mala conciencia y por mantener la fiesta permanentemente en España. Entonces, ¿por qué tenemos que estar? Decía el primer ministro. Tenemos que evitar que funcione. Entonces, claro que A tienen que ver, si uno analiza la historia, los británicos han estado metidos en todos los jaleos a lo todos los largo de la historia, fenómenos, en todos. pero no con la finalidad de acabar con el conflicto, sino de que se Sí, perpetuase sí, ese azuzarlo. azuzarlo, claro. Pero es que es un país tan insignificante. Churchill lo dijo, el día que perdamos la India, nos convertiremos en un país de tercera fila, no de segunda fila, de tercera fila. De tercera fila. Y en sus últimos años, Winston Churchill avalaba la idea de necesitamos una Europa fuerte, porque es la única derivada del Reino Unido como opción. Yo creo que Estados Unidos desea dividir, desea que su sueño sería un Irán Estado fallido, dividido, con esas etnias y Una Libia. una Libia, peor que una Libia porque ellos necesitan quedarse con toda la producción del petróleo de Irán para que no vaya tan bien a China, ¿no? Porque es otra de sus fuentes. Que China, su gran talón de Aquiles es el petróleo y el gas, ¿no? Hasta que inventen algo que lo sustituya, pues están obligados a entenderse. Y luego toda su ruta de la seda, pues pasa por ahí, ¿no? Oye, una pregunta, Eduardo, porque este dato la verdad es que no lo conozco, no sé si tú lo conoces. ¿Cómo anda China de energía nuclear? Pues China, mira, este es un tema muy interesante. Podríamos hablar Porque horas. digo, tan avanzados que están en tecnología, ¿no les ha dado por Sí, sí, poner centrales a punta pala? de hecho, este año tienen un plan para desarrollar más de 300. Lo que pasa es que son nuevas centrales nucleares, pequeñas centrales nucleares, ¿eh? Es el blanqueamiento del concepto de central nuclear. Entonces, son centrales nucleares muy potentes que además están vendiendo a otros países, están vendiendo a países de África, a países de América, incluso a países de Europa como Eslovaquia, que están en la Unión Europea, y son llave en mano. Y Rusia y China tienen un desarrollo nuclear brutal. Estados Unidos renunció al desarrollo de centrales nucleares y ahora Trump le quiere dar otra vez caña al tema porque se han quedado en cuadro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todo el desarrollo nuclear en los últimos años se ha canalizado por China y luego Rusia, que ya le ha superado el problema de Chernóbil y la mala conciencia, ¿no? El planteamiento se acabó. O sea, ya con la guerra hasta que se han metido en Ucrania lo tienen clarísimo. Entonces, no solamente son los que más energía nuclear tienen ellos, sino que además están liderando el inmenso negocio de la energía nuclear en el mundo. La energía nuclear en el mundo es imparable.
de Europa, tú decías antes manipulación de la opinión pública. Sí, es que aquí seguimos con Chernóbil todavía, ¿sabes? Claro, Europa, no, pero Europa vas a ver cómo ya se empieza a hablar de la necesidad de las centrales nucleares limpias, les pondrán un adjetivo muy simpático, un eufemismo divertido, para que se mantenga y, y las pondrán en marcha. Francia, el 56% de su energía es nuclear, ¿eh? No lo olvidemos. Nosotros aquí compramos la energía nuclear a Francia, somos así imbéciles, ¿no? Está detrás de los Pirineos. ¿Tú te crees que si revienta ahí no va a afectarnos a nosotros? Pues te aseguro que sí, ¿no? Si revienta en Alemania nos iba a alcanzar igual, o sea que... Estar igual, o sea, la nube tóxica esta, la nube radioactiva, nos iba a matar a todos. Pero es que solamente, ni siquiera el petróleo puede sostener la necesidad de energía que supone la gestión de todos los enormes servidores, todo el big data del mundo y toda la inteligencia artificial. No da abasto. Ni todo el petróleo ni todo el carbón. Necesitas algo. Porque si no, aquello no se mueve. Meta cierra. Meta está comprando todo tipo de recursos y de energías que no son convencionales para mantener su desarrollo, ¿no? Esto es importante. Están llegando a acuerdos con China. Qué curioso, ¿no? Nvidia. Llega a un acuerdo con ella porque pues necesitamos Es que no. curioso porque después los gobiernos, entre ellos el español y otros europeos, los agricultores son malos malísimos, eso ya lo hemos tratado en este podcast y de Sí, hecho voy a volver a tratarlo en el campo español, cómo lo están destrozando. No solo por un tema de placas solares y demás, sino porque ellos son los malos malísimos, porque el derroche del agua, bla, 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 pero es que después los centros de datos, que consumen 1000 veces más agua que los agricultores, sí, están, no, no, vamos a, tal empresa se va a hacer con, ha comprado tantas hectáreas, bla, 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 bla. Es que al final es una hipocresía total. sí, lo es, pero si lo repites muchas veces, la gente puede acabar. Correcto. Bueno, la gente puede Yo, acabar. yo para terminar, Eduardo, me gustaría conocer tu reflexión sobre todo esto que está pasando, ¿vale? Sí, Ya no solo nacional, sino internacional. ¿Qué opinión te merece la sociedad? Y cuando digo la sociedad, hablo de cuando pasa algo, enseguida lo top bloque formado. La polarización, sí. pues nosotros en contra y nosotros, por ejemplo, Venezuela. Atentado a otra injerencia más al derecho internacional, ahí me enroco. Y Mm. la otra parte, liberando a Venezuela, vamos a conceder todo el crédito del mundo a los americanos, que hagan lo que quieran mientras liberen. La cuestión es si liberan, pero que hagan lo que quieran. Esa polarización eterna en todos los temas, ¿qué opinión te merece? Pues mira, te voy a hablar de marketing. Yo soy un planificador estratégico, he trabajado muchísimos años en marketing y para grandes corporaciones y hay una tendencia que se está consolidando y es la polarización. Eso se lo explico mucho a mis alumnos. La polarización en todo en la vida. Sí, sí, Tú, yo, todos. ¿Qué quiere decirse? Que vivimos en un mundo bipolar. Incluso lo vemos, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas muy bien. Las marcas. Tú eres la misma persona, pero te aseguro que si vas un día a trabajar, dice, me compro esta camiseta en H&M, me compro esta en Zara, tal. Pero si un día tienes una boda y se casa, imagínate, tu hermano o tu hermana, tal, y lo das todo, te compras un traje maravilloso. ¿Vale? Entonces, en el día a día compras cosas baratas, en las excepciones vas al top. Si tienes dos coches, tienes uno de origen indefinido, sospechosísimo, en el que hay una botella de agua que rueda adelante y atrás siempre y nadie se atreve a tirar, ¿verdad? Vas a tirarla y te dice tu mujer, no la tires, ¿no? ¿Verdad? No, ¿qué vas a hacer? Ya es de la familia, ¿no? El perro se mete, metes la compra, si se rompe, bueno, pues ya te comprarás otro, te dicen que dura 8 años y dura 8 años y un día, porque tiene un programa de obsolescencia planificada para que todo se rompa el mismo día, pero tu coche representativo, pues buscas que sea un Audi, un BMW, algo, voy a ver a un jefe, voy a buscar un cliente y tal. Si te casas, firmas con la pluma Montblanc maravillosa, tal, de tu padre que te dio tal. Pero el día a día coges un bolígrafo de esto, si lo pierdes no pasa nada. Eso es polarización. Eres la misma persona. ¿Quién desaparece? Las marcas intermedias. Desaparecen las marcas intermedias de coches. Fíjate, Stellantis. Tuvieron que fusionarse todos. Citroën, eh, pero Peugeot.
Todo, todo, todo. ¿Quiénes quedan? Las supermarcas y las cutremarcas. En ropa, ¿quién sobrevive? Los Zara y los Valentino. ¿Y dónde se quedan las marcas intermedias? Sufren. Y los rotuladores de toda la vida que no eran, tampoco. Vas a cenar, vas al mejor restaurante y a hacer un gasto considerable. En casa comes con Don Simón, tío, no hay problema. ¿Dónde se Bueno, quedan? eso podría aplicarse a las personas incluso o a las clases sociales, Claro, los ricos, los pobres ya está. o los radicalizados y los que intentamos con sentido común, cada vez somos menos, aunque Ya. espero que cada vez seamos más. Lo que pasa es que también hay una esquizofrenia en ti y en mí, porque ya no existe el rico coherente ni el pobre coherente. O sea, quiero decir, yo puedo ser rico y puedo ser Meghan Markle o puedo ser la reina Leticia y voy con un traje de Zara. Yo puedo ser un pobre obrerillo que anda por ahí perdido con casi no llega a fin de mes, pero tengo un Harley Davidson, porque la moto para mí lo es todo. Es decir, yo no soy coherente en mis necesidades tampoco, ¿vale? Entonces, existe esa polarización, pero digamos que ya la polarización está dentro de nosotros también. Entonces, en ese sentido, yo lo veo en mis alumnos. Llevo 20 años dando clases, más de 20 años, y veo que se polariza. Nunca he visto gente tan brillante y tan tonta reunida en un mismo aula. Antes había una media. Tenemos la clase a jóvenes que yo es que digo, pero que voy a enseñar a este tío, si es que es espectacular. O sea, conoce 4 idiomas, no sé qué, has hecho este máster, has hecho esto, y luego está el lini de, no, yo lo que quiero es un puesto en la administración y una paguita, tío. Y el de toda la vida desaparece, desaparece. Entonces, esa polarización se da y se potencia. ¿Por qué? Porque los que están entre el grupo de los que saben lo que pasa no lo comparten. Y los que están en el grupo de los que no saben nada no tienen a nadie que les atienda. Ni, Claro. incluso les animan a no interesarse por nada y a estar orgulloso de ser idiota, ¿no? Creo que fue Bernard Shaw el que dijo, hoy en día va a ser, va a llegar, y lo dijo en el siglo XX, va a llegar un momento en que ser inteligente sea considerado como un insulto por la mayoría, ¿no? Porque claro, ¿quién eres tú para darnos ¿Y lecciones? qué solución tiene esto? Pues la solución de todo esto realmente empieza por uno mismo, yo creo. Es decir, reconocer, hay esa esquizofrenia en mí, esa polaridad, ese punto de vista, ¿no? Y después aprovecharse mientras se pueda de la infinidad de fuentes de información que te permiten formarte un criterio. Tomarte en serio a ti mismo. ¿eh? Eh, no pedir, como dicen los chinos, no pedir la caña, sino enséñame a pescar. Tío. Tomar tus propias decisiones, tener tu criterio, eh, contrastarlo, contradecirte si hace falta. Es decir, pues mira, pensaba esto y resulta que no es así. Pues ver la luz, porque parece que podemos cambiar eh, mm, de mujer, de sexo, de un montón de cosas, tío, pero lo que no podemos cambiar es de equipo de fútbol y de partido político. ¿Por qué? ¿Cierto? O sea, es que es tremendo, es brutal. De hecho, lo del partido político y el equipo de fútbol lo aplicamos a todo lo demás. A El todo, pero mismo puede concepto de dogmatismo, ¿no? dogmatismo, efectivamente. Entonces, yo creo que, como decía Unamuno, ¿no? El nacionalismo y la estupidez se curan viajando. Y hoy en día tenemos un teléfono, un ordenador, que nos permite echar un vistazo a todas partes y poder sacar conclusiones por nosotros mismos. Y también nos ayuda bastante a encontrar voces que reclamen ser libres, aun con el riesgo de equivocarse, aun con el riesgo de que te critiquen en los comentarios, este tío es un no sé qué, tal, ya te llaman facho, te llaman rojo o zurdo, como dicen ahora, a mí me ofende porque yo soy zurdo, escribo con la izquierda, pero bueno, ya se ha acuñado, ya soy zurdo, ¿no? Pues nada, es despectivo, ¿vale? Eh, entonces, realmente la cuestión, la solución, la tenemos que buscar por nosotros mismos. Ser libres, tratar de ser libres.
tratar de ser libres en todo momento, ¿no? Y de no ansiar más cosas de las necesarias, porque eso crea servilismos. Es decir, lo vemos en las elecciones, lo vemos en las corruptelas, lo vemos en Venezuela, lo vemos en mil cosas. Al final, pues sí, sé que el bolivariano este es un criminal, pero al final es que vivimos de lo que nos da y tal. Y, pues, ¿realmente necesitas vivir con lo que este tío te da? No podía ser de otra manera. Yo creo que es un camino difícil, pero es lo único que justifica estar vivo, ¿no? Desde luego, yo creo que hay que intentar seguir dando la batalla porque la gente piense con un poco más de criterio, piense por sí misma y no se deje engañar como se deja engañar. Lo que uno ve en el día a día, cualquier tema que sale a la palestra, cualquiera, enseguida ya tiene un polo y el otro. Ya, Es una ya, cosa asombrosa, pero sea el tema que sea. ya. Mira, había una frase muy buena de Luis XIV, el rey de Francia, el rey Sol, que decía, cada vez que nombro a un ministro tengo un desagradecido y 25 agraviados, ¿no? Bueno, pues es así, o sea, cuando tú das una opinión aquí en tu post, sabes que vas a tener uno que va a decir, bueno, no está mal, pero yo le diría, y 50 que te digan, este tío es un killer, es no sé qué, de verdad, debería estar fuera, ¿cómo le dejan hablar? A por él, ¿no? ¿Sabes a mí una de las cosas que más me llama la atención? Probablemente, bueno, y yo creo que y sin probablemente, a lo largo de la historia de la humanidad jamás hemos tenido tal acceso a la información como tenemos ahora. Es verdad que buena y mala, falsa y verdadera, pero acceso. Y Eso es sin que embargo, sí. hay una pila de ignorantes que se jactan de ser ignorantes. Sí, pero eso es consecuencia eso es consecuencia de el equilibrio, ¿no? El equilibrio, ese concepto chino que se ha puesto tan de moda, ¿no? Pero es verdad, o sea, igual que con la energía nuclear puede hacer mucho bien, pero igualmente puede hacer mucho mal. O sea, cualquier cosa siempre tiene su contraparte. Eso es importante tenerlo muy presente, ¿no? Y, y es que está presente en absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. En fin, Eduardo, no te quito más tiempo. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el podcast. Espero volver a poder contar contigo. Y Un placer. hasta la próxima, que teniendo en cuenta cómo vamos, no sé, yo creo que a cada semana pasa algo. Sí, sí. La verdad es que toda esta información, esto es un disclaimer para tus espectadores, para tus suscriptores. Todo lo que hemos hecho, Cuando YouTube me deja, claro, porque a pesar de ser un canal pequeño sí, todavía, aunque en continuo crecimiento, eh, me está dando caña. hombre, claro, claro, sí, normal. Bueno, para terminar, disclaimer. Todo lo que nos hayan podido oír decir hoy, probablemente mañana sea distinto. Bueno, Eduardo, un saludo, muchas gracias, ¿eh? Saludo.